Más de 6.000 muertos en Venezuela, más de 300 en Colombia. En Argentina, ¿podría suceder algo así? En menos de 2 meses, 2 terremotos volvieron a mostrar a Sudamérica como un área muy sensible respecto de este tipo de tragedias naturales. El 24 de junio, Venezuela sufrió 2 terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 con menos de un minuto de diferencia. El número oficial de muertos llegó a 6.125. El 10 de agosto, un terremoto en Colombia también dejó un saldo trágico, hasta ahora con más de 300 muertos y miles de heridos. Argentina tiene antecedentes suficientes como para prestar atención. El 20 de marzo de 1861, Mendoza sufrió uno de los grandes desastres de toda nuestra historia. La ciudad quedó destruida y murieron 6.000 de los 18.000 habitantes de entonces, 1 de cada 3. Por eso el Instituto Nacional de Prevención Sísmica lo define como el terremoto porcentualmente más destructivo de toda la historia argentina. 33 años después, el 27 de octubre de 1894, otro enorme terremoto afectó San Juan y La Rioja. En este caso estamos hablando de otro récord, y el Instituto de Sismología lo identifica como el terremoto de mayor magnitud de la historia argentina. Pero todavía faltaba el terremoto que causaría la mayor cantidad de muertos en nuestra historia. Estamos hablando de lo que ocurrió en San Juan en 1944. El 15 de enero de 1944, San Juan contaba con una población de alrededor de 90.000 personas. En horas de la noche, un terremoto destruyó la ciudad y afectó también a departamentos vecinos. Murieron alrededor de 10.000 personas, más de 1 de cada 10 habitantes. El propio Instituto de Sismología lo define como la mayor catástrofe de toda la historia argentina. Hubo un dato muy importante de por qué la tragedia fue de semejante magnitud. Es que la enorme mayoría de las construcciones eran de adobe, muy vulnerables al movimiento sísmico, y eso provocó muchos muertos y muchos heridos. Fue un terremoto que provocó que las autoridades empiecen a mirar este tipo de tragedias y pensar en posibles soluciones para atenuar sus consecuencias. Por eso, a la hora de reconstruir San Juan, se establecieron normas para las construcciones que puedan ser resistentes a este tipo de movimientos del suelo. No fue la única gran tragedia de San Juan. Volvió a sufrir un movimiento sísmico muy importante en 1977, en la localidad de Caucete. Allí la característica principal fue que el terremoto duró más de un minuto. Murieron 67 personas y más de 300 sufrieron heridas graves. En algunos lugares se produjo un fenómeno que se llama licuefacción del suelo, es decir, aparecieron grandes grietas, surgieron agua y arena y el terreno perdió la capacidad para sostener las construcciones. Los terremotos de Mendoza en 1861, los de San Juan en 1944 y 1977 nos devuelven la pregunta sobre si Argentina podría ser el escenario de catástrofes como las que acabamos de vivir en Venezuela o en Colombia. Este es el nuevo mapa de peligrosidad sísmica de la Argentina. El Instituto de Sismología trabajó durante casi 7 años en su actualización. No intenta establecer dónde y cuándo se va a producir el próximo terremoto porque eso es imposible, pero sirve para estimar cuánto podría llegar a moverse el suelo en diferentes lugares del país. La mayor peligrosidad sigue concentrándose en el oeste argentino, particularmente en la zona cordillerana. Es la misma zona donde se produjeron buena parte de los terremotos destructivos que registra nuestra historia. La información es especialmente importante al momento de construir. Una vivienda, un edificio, un puente, una carretera, tienen que contemplar el nivel de movimiento que podría soportar el terreno. El mapa permite establecer estas exigencias y actualizar las normas de construcción para, ante una tragedia, tener la menor cantidad de daños edilicios y por lo tanto también en vidas humanas. Además, en Argentina se van midiendo en forma permanente los distintos movimientos sísmicos que se producen prácticamente a diario y que no sentimos. En el pasado se pensaba que el comportamiento errático de algunos animales podía predecir la futura concreción de un terremoto. Bueno, la evidencia, la ciencia, el propio Instituto de Sismología descartan cualquier tipo de señal en ese sentido. En definitiva, sin saber cuándo puede volver a ocurrir una tragedia de una magnitud tan importante como un terremoto, sí por lo menos sabemos cuáles son las zonas de Argentina
más susceptibles de sufrirlo, y por eso este conocimiento permite a las autoridades controlar el tipo de construcción que se realiza en esos lugares para evitar la mayor cantidad de daños posibles.